Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde OP del Colegio de Jalisco. Es un gusto recibirlos en esta sesión en la que estamos cumpliendo un año de trabajos, recordando que este seminario se creó con la intención de conmemorar la llegada de Fray Antonio Alcalde a nuestra ciudad de Guadalajara hace ya 250 años, ya 251, cumpliría en diciembre de este año. Entonces, bueno, pues le voy a dar la bienvenida además a nuevos integrantes en esta sesión. Se encuentra con nosotros, por ejemplo, la doctora Lilia Oliver. Es un gusto, doctora, tenerla con nosotros. Es una integrante de lujo para nuestro seminario. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Lilia. Al contrario, maestra Ishel, maestro Edgar, yo me siento muy agradecida con ustedes. Es un honor formar parte de este seminario. Como decía en mi correo, los felicito. Te felicito, Ishel, por conmemorar con este seminario esa llegada de Fray Antonio Alcalde. Y bueno, hace muchísimos años nos une, yo creo que todos los que estamos acá, ese gran interés, ese gran respeto, esa gran admiración por la figura de Fray Antonio Alcalde. Así que un honor que me hayan invitado, Ishel. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lilia Oliver. Tenemos también a la doctora Eunice Cruz, que también se integra a este seminario. Bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y buenos días. Y aquí estamos. Muchas gracias. Ella seguramente hará aportaciones muy interesantes, sobre todo desde Yucatán, desde toda esta parte historiográfica que nos hace falta tanto trabajar y conocer de Fray Antonio Alcalde. También tenemos a un invitado de lujo que ya fue nuestro catedrático inicial este año, el doctor Alfonso Esponera. Para mí de verdad es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, a los que estudiamos la Orden de Predicadores, pues conocemos su trabajo, lo admiramos mucho y es un honor para nosotros tenerlo, doctor Esponera. Al revés, el honor. Decía que al revés, el honor es mío porque, bueno, pues participar en tan sabia reunión y con un tema pues muy querido para mí, pues ha sido un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y buenas noches allá en España. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente la doctora María Magdalena Vences Vidal, que también ya estuvo con nosotros en el coloquio de diciembre y que se integra al seminario y que estuvo también el mes pasado acompañándonos. Muchas gracias, doctora Magdalena. Al contrario, muchísimas gracias por esta excelente invitación que me han girado y así podré pues enriquecer mis conocimientos sobre la Orden de Predicadores en esa región que me queda un poquito lejos de todo lo que he hecho. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, vamos a comenzar en esta sesión con la ponencia del maestro Edgar Yáñez Jiménez. Él estará presentando los avances de su trabajo sobre la Orden de Predicadores en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano. Me permito leer una breve semblanza de su trayectoria. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus temas de investigación se enfocan en la historia de las prácticas archivísticas, de las bibliotecas, del clero secular, la orden de predicadores, por supuesto, las devociones populares y la religiosidad. Es autor de un par de capítulos de libros y de artículos de difusión de historia queretana. Además, es el coordinador de archivos del Colegio de Jalisco y en este tiempo que nos ha acompañado en el colegio ha aportado muy valiosos trabajos. Gracias, maestro, lo escuchamos. Pues al contrario, maestra Cheles, es un honor también compartir aquí con ustedes. Gracias por la presentación y pues voy a empezar a compartir pantalla. Espero que ya la puedan ver y voy a tratar de irme un poco rápido porque suelo ser bastante alargado a veces en los temas. Y bueno, quiero empezar diciendo y abusar de una frase que utilizó Carmen Castañeda para definirse a sí misma, que ya lo ha usado en otros seminarios. La doctora Vences lo ha escuchado ya, que ella se definía como archivista de tiempo completo e historiadora de domingo. Entonces creo que me viene bastante bien esa definición en lo personal porque es
como cuando avanzo en mis trabajos de investigación, lo hago en los domingos en las noches, ¿no? Bueno, el trabajo que voy a presentar son avances de una investigación que he titulado con este encomillado de una cita que voy a explicar un poco más adelante, más son canistas que tomistas, la orden de predicadores en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano. Y este ensayo lo estoy estructurando en 7 apartados, 7 capítulos, con la idea de hacer un texto para publicación en formato de libro, un libro pequeño, con una introducción y unas conclusiones o inferencias, como me gusta llamar. El primer apartado es un apartado un poco más como de alcances teóricos y metódico en torno a los diarios conciliares que se conocen, que son 3 diarios, ahorita voy a hablar de ellos. El apartado 2 y 3 son contextuales, todavía no estoy bien decidido cuál pongo al principio y cuál después. Uno de ellos es el Dominicos Conciliares, hablar de estos 3 dominicos que participaron, el obispo Antonio Alcalde, el provincial de su momento Pedro Garrido y el consultor teólogo dominico Jerónimo Camps. El tercer apartado es sobre digamos, la presencia en la Ratio Studiorum de los dominicos de Aquino y de Melchor Cano, porque precisamente con esta frase, ¿no?, que más son canistas que tomistas, refiriendo a estos 2 autores, cómo su participación fue destacable en el Cuarto Concilio con estos 2 autores. Y los siguientes 4 apartados son en torno ya a la temática que voy sacando de los concilios, tanto de la participación de los mismos frailes como los dominicos como tema de discusión dentro de las sesiones del Cuarto Concilio, ¿no? Entonces, por ahora son estos 4 apartados los que he vislumbrado a partir de la lectura de uno de los diarios, porque son 3 diarios y uno de ellos es muy voluminoso y te voy a hablar un poco de estos avatares de los diarios. Entonces, serían como esos temas. Y bueno, quiero empezar diciendo que el 7 de marzo, en la fiesta solemne de Santo Tomás de Aquino de 1770, se pronunció un sermón en la iglesia del Real Palacio en la Ciudad de México por el dominico José Vergara, cuyo tema fue la virtud de la elevación, es decir, del cargo del rey, de los virreyes, y inclusive él dice de los que tienen solideo, ¿no?, hablando de los obispos y de las órdenes religiosas. Y en este sermón, al finalizar el sermón, antes de la bendición, dice lo siguiente, y abro cita: de un Carlos III cuyas ideas no podrán llenar, sino los ministros justos, cuyo espíritu anhelante solo de una gloria inmortal se eleva sobre aquellos honores que desvanecerán las sombras del sepulcro, y cuya piedad edificante nos hace ver el carácter de un rey que no quiere perder en el cielo el grado que tiene sobre la tierra. Fin de la cita. Este sermón, pues, es un eco de las preocupaciones de su momento y su entorno, el reflejo de un contexto cultural, social, político, religioso e intelectual. Pues se avecinaba ya un importante acontecimiento. Y quiero decir que es muy significativo este sermón para mí porque se pronunció a 2 meses de haberse convocado ya el concilio. Entonces, al mencionar a Carlos III y toda esta importancia, pues desde luego que el dominico Vergara está pensando, ¿no?, ya en las reformas que Carlos III ha implementado, desde luego que en lo que incumbe al tema eclesiástico, ¿no?, las doctrinas, la secularización de doctrinas, y bueno, primero fue una aceleración de secularización y después un freno con Carlos III, pero que no dejó de promover. También, pues, toda esta cuestión de las órdenes religiosas, que en algún momento se prohibió inclusive que ingresaran religiosos, pero después, bueno, fue tratando de hacerse o de organizarse las órdenes religiosas. Y por otro lado, desde luego, la convocatoria del Cuarto Concilio, ¿no?, que se convoca precisamente por órdenes del rey, aunque el rey dice que pues fueron obispos de los virreinatos quienes le solicitaron esta solicitud, ¿no?, quienes hicieron esta solicitud. Y para mí es tan significativo el sermón por esto, ¿no?, porque está ya dentro del contexto de la convocatoria. Las órdenes religiosas están ya empezando a prepararse de algún modo, aunque no se envió ningún programa previsto ni días antes del concilio. Sin embargo, las órdenes ya están previendo, ¿no? Y obviamente los dominicos iban a participar, desde luego, por lo menos su provincial, pero pues se tuvo esta ventaja del obispo y del teólogo, ¿no? Y también porque 2 de los censores que aparecen en los paratextos del sermón fueron Cayetano Antonio de Torres, que fue el canónigo doctoral de ahí de la Ciudad de México, que participó en el Cuarto Concilio, y desde luego el provincial, ¿no? Ahí aparece su permiso.
Y también quiero acotar un poco sobre la frase con la que titulo esta investigación, este ensayo histórico, de que en el diario que escribe Cayetano Antonio de Torres, dice que los dominicos de ese momento más son canistas. Es lo que él dice, es que los dominicos de hoy, de estas épocas, son más son canistas que tomistas, ¿no? Un poco criticando inclusive por el hecho de que los dominicos dentro del Cuarto Concilio defendieron inclusive las tesis de Melchor Cano por sobre de las de Santo Tomás de Aquino. Entonces, en este contexto, y por eso era tan significativo para mí el sermón, porque además es el 7 de marzo, en la solemnidad de Santo Tomás, entonces para mí me da bastante, pues, significación. ¿Cuál es la hipótesis que estoy planteando para este ensayo? Pues la siguiente, que los dominicos participantes fueron defensores de la doctrina tomista a través de Melchor Cano durante el Concilio IV, gracias a una renovación académica de sus conventos promovida en la primera mitad del siglo XVIII. Y bueno, ya desde el último tercio del siglo XVII, y que fueron los difusores de las ideas de Tomás de Aquino y su intérprete Melchor Cano. Y al mismo tiempo fueron objeto de discusión dentro de las sesiones, pues el concilio buscaba analizar y reformar los aspectos religiosos de los virreinatos en un ambiente de modernidad más que de ilustración propiamente dicha. Ya en este primer apartado voy a dar algunos apuntamientos más metódicos y teóricos respecto a los diarios conciliares. Se conocen 3 diarios conciliares que se publicaron en el libro de Luisa Sagino Peñafort en los años 90. Sin embargo, yo no había podido acceder a estos diarios porque en la biblioteca no lo tenemos, y apenas hace un par de semanas me hicieron llegar del CIESAS en préstamo este libro, que es muy voluminoso. Se los muestro para no mentirles, o sea, es totalmente voluminoso. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero pues son las actas, el concilio propiamente dicho, los 3 diarios y otros documentos. Pero de estos 3 diarios, a mí me surge la idea de trabajar este tema porque en la biblioteca pública del Estado, aquí hay un manuscrito que es este diario que aparece en esta imagen a la derecha. Bueno, el primer diario, que es el que voy a analizar un poquito ahorita, se ha considerado como el diario oficial, así se le denominan. Yo lo pongo en interrogación porque ahorita van a saber por qué, y se le ha atribuido a Vicente Antonio de los Ríos, que fue el representante del obispo Sánchez de Tagle de Michoacán, porque no asistió al concilio, pero mandó a su apoderado, y quien tuvo, además del que iba en representación de Guadalajara, son los únicos eclesiásticos no obispos que tuvieron voto dentro del concilio, uno por sede vacante y otro por enfermedad del anciano Sánchez de Tagle. El segundo diario es conocido como Actas. Este es de Cayetano Antonio de Rubio, se le ha atribuido a él. Yo por ahora me sumo a esta atribución, porque pues es muy significativo por las tensiones que presenta el diario entre Lorenzana, inclusive con el fiscal real. Y el tercer diario, también atribuido a Vicente Antonio de los Ríos, este es uno de los que están incompletos, pero es muy interesante porque va narrando muchas situaciones, inclusive antes del concilio y fuera del concilio. Este tiene una calidad más de diario, inclusive como más personal. Dice, fui, asistí, me vinieron a visitar, en todas estas situaciones de la sesión. Y se sabe que se presenta como anónimo el diario, pero se sabe que es de Vicente Antonio de los Ríos porque está diciendo, o él escribe el título, que es un diario de los que los escribe alguien de los que tiene voto, ¿no? Y dice, y está refiriendo siempre de su obispado de Michoacán. Entonces no cabe duda que es de él. Sobre este diario del manuscrito 180 que se encuentra aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, al momento de yo revisar el libro de Luisa Sagino me doy cuenta que ya está publicado. Entonces, bueno, ya lo me empezaron a ayudar a paleografiarlo, pero bueno, me va a ser de mucha ayuda, el cual lo voy a compartir en el grupo del Drive del seminario, para quien guste consultarlo de manera paleografiada en Word, digo, para hacer una búsqueda más rápida. Pero un poco ahí me destanteé, porque yo al principio pensaba que este diario muy posiblemente había sido escrito por alguno de los de Guadalajara, inclusive por alcalde, porque él fue obispo, a mitades del concilio se le nombra obispo de Guadalajara. Participaron de Guadalajara, además del representante de la sede vacante, el teólogo consultor Agustín Río de Loza.
Entonces yo pensaba que alguno de ellos pudo haber sido el autor, pero al momento de confrontarlo con el diario que publica Luisa Sagino, pues me doy cuenta que es el mismo. Entonces ya de entrada, pues ya si ella está proponiendo a otro personaje, pues de entrada también ya empiezo a dudar más de que hayan sido los de Guadalajara, ¿no? O de la Nueva Galicia. ¿Por qué digo que este diario, que es el mismo, el manuscrito de la biblioteca, tiene una diferencia al que publica Luisa Sagino, que se encuentra en la biblioteca Orozco y Berra? Que al inicio del diario no aparece la advertencia que sí está en el de la biblioteca pública de aquí de Jalisco, y en esta advertencia se aclaran muchas cosas. Una de ellas es que el autor no es Vicente Antonio de los Ríos, aunque aparece anónimo y escrito en tercera persona, porque todo el diario está escrito en tercera persona. La advertencia dice, el autor de este diario, está hablando del mismo obviamente porque habla en tercera persona, dice que él no extendió este diario porque es algo breve, por eso dicen que es oficial, porque es como muy breve, muy escueto, ¿no? Y está explicando por qué es breve. Dice es breve porque después de las sesiones del concilio, dice, yo ya no tengo tiempo porque tengo que cumplir con mis obligaciones en el coro y cabildo. Pues no puede ser alguien más que no fuera ajeno pues de la Ciudad de México, porque si tiene que ir a cumplir esas obligaciones es en la Ciudad de México. Es imposible que alguien diario estuviera viajando a su lugar de origen. Y bueno, por ahora es anónimo, no he podido yo, por ahorita no puedo presentar algún otro autor de la Ciudad de México, pero en algún momento lo voy a hacer al hacer análisis y comparaciones. Y no es oficial, aunque siempre se le ha dicho que es oficial. ¿Por qué? Porque los tres diarios establecen que al inicio del concilio le solicitan a Lorenzana que se escriba un diario oficial y él responde que no habrá. Sin embargo, dice, si el concilio vota que sí, pues que se haga, pero nadie se atrevió a decir lo contrario a Lorenzana. Entonces, no se escribió un diario, por lo tanto, no puede ser un diario oficial. Bien, estos tres diarios escritos de manera personal, confrontados, nos pueden ayudar a acercarnos a lo más granado de los intelectuales de la época en filosofía, teología y derecho, los cuales merecen una atención superlativa para visualizar, me refiero a los diarios, para visualizar indicios y diferencias, sobre todo en las apreciaciones de los participantes. Y para este ensayo los diarios me permiten conocer la participación activa de tres dominicos que por diversas circunstancias se integraron en esta asamblea. Que los dominicos no sean los autores, pues es un beneficio, de algún modo podemos ver un poco una visión, si queremos decirlo entre comillas, objetiva, ¿no? De la participación de estos ajenos a los dominicos, pero también es una carencia porque no tengo de primera mano qué pensaron, qué dijeron, ¿no? Porque en los diarios sueltan muchas apreciaciones los autores, pero para subsanarlo trataré de acercarme a través de otras fuentes. Bien, el segundo apartado, que es un poco más biográfico, es hablar de estos tres dominicos. Por ahora la investigación solamente me ha llevado a que Fray Antonio Alcalde y Barriga en sus honras fúnebres, tanto en la oración latina y la que se hizo en español, ambos panegiristas mencionan la participación de Alcalde en el cuarto concilio, ¿no? Y lo ponen como un personaje que fue totalmente respetado. Inclusive en la oración latina, en la traducción que presento aquí, dicen que inclusive se le consideraba otro Santo Tomás de Aquino, ¿no? No sé qué tan, obviamente es un panegírico, ¿no? Pero a la muerte de Alcalde. Y he encontrado otro testimonio que ya cité la vez anterior, en el año pasado, es un sermón de un dominico que predicó en 1770, precisamente ya a finales del año del 70, él le dedica un sermón al Alcalde y cito lo que dice este dominico José Gallegos. Dice, estoy lleno de gusto al ver venir a un obispo dominico al futuro concilio, porque resulta lustre a nuestro hábito con la asistencia de vuestra señoría ilustrísima en tan venerable asamblea. Fin de la cita. Y refiere José Gallegos que la importancia de los dominicos ya se había manifestado inclusive en el concilio de Trento y en los dos primeros concilios mexicanos. No sé por qué no menciona el tercero, porque sí hubo un dominico en el tercero, Bartolomé de Ledesma, pero bueno, eso ahorita no lo voy a explicar, ¿no? También quiero decir un poco aquí que Alcalde se manifiesta totalmente regalista, porque hay una carta que envía en el 69 al rey, donde inclusive él dice que no, Alcalde le dice, no merecemos a un rey tan soberano como humano, y le hace, bueno, todo
un elogio al rey en esa carta. Y con esto quiero decir que tanto la participación de alcalde en el concilio como esta relación que tuvo con el rey Carlos III, pues yo pienso que fue lo que movió a que él fuera nombrado obispo de Guadalajara. Bien, el siguiente dominico es Pedro Garrido. De él solamente he podido localizar a través de las actas capitulares que se encuentran en latín, que era de origen hispánico, entonces estaba en un periodo de la alternancia que le correspondía a un hispánico, después tendría que ser uno mexicano o de origen no hispano. Y él fue provincial de 1769 a 1773, por eso le toca el cuarto concilio, ¿no? Y solamente he logrado encontrar que en 1761 las actas lo nombran prior del convento de Nuestra Santísima Madre Virgen de la Piedad de México, de estricta observancia. Hasta ahora es lo único que he podido localizar de él. Tengo que estar revisando las actas cada vez, porque también a veces se van, porque como están escritas en latín, a veces sí se me van las referencias. Sin embargo, el que he podido encontrar un poquito más es de Fray Jerónimo Camps, este dominico teólogo, que también es de origen hispano, y las actas capitulares lo ponen en 1761 como regente primario en el Convento Imperial de México, y bajo el mismo cargo duró 3 años, pero en el Pontificio Colegio de Portacelli, y luego 4 meses en el Convento de Santo Domingo, porque en el 65 fue nombrado prior del Convento de Santa Rosa de Sombrerete. En 1769 asignado nuevamente al convento de Santo Domingo, y quizá la participación que tuvo en el cuarto concilio fue lo que le dio para que fuera nombrado rector del Colegio de Portacelli en 1771. No hubo reunión capitular, pero se le nombró como rector de este Colegio de Portacelli, que era muy importante y que desde luego su rectoría era un gran premio, ¿no? En el 73 las actas lo refieren como, y cito, calificador del Santo Oficio, examinador sinodal del arzobispado y teólogo consultor del Cuarto Concilio Mexicano. A partir del concilio, todos los que participaron empiezan a poner desde luego en su currículum, ¿no?, esta parte de haber sido partícipes del Cuarto Concilio. Y en ese mismo capítulo del 73 fue nombrado definidor para el capítulo general. Entonces ya tenía una presencia más importante dentro de la provincia, al grado que en el 78, en las actas de ese año, fue elegido provincial, cargo que ocupó hasta el 82 del siglo XVIII. Por ahora son estos elementos biográficos o rasgos de su vida durante el periodo. Tengo que analizar más las actas. He encontrado algunas reseñas curriculares de ambos en latín, pero todavía estoy en esa traducción para saber en dónde estudiaron y esa parte. El apartado 2 no quiero profundizar porque de algún modo lo hablé el año pasado. Sin embargo, he encontrado lecturas de cómo fue recibida la doctrina de Tomás a través de Melchor Cano en los virreinatos, pero eso lo quiero dejar para otra ocasión. Sin embargo, ya me voy a centrar un poquito más en lo que, digamos, que ya he podido indagar en los diarios del concilio, y es sobre la fiesta de Santo Tomás y los tomistas en el concilio. Bueno, en fin, el asunto está en que, bueno, un año anterior, en el 70, el 13 de enero, se convoca el concilio, y en ese mismo enero, el 21, se hace público, ¿no? Y se inaugura un año después el concilio, el 13 de enero del 71. En la primera de las sesiones del 25 de enero, mientras se discutía sobre las ferias de los santos, solicitando sobre todo que se hiciera la octava o se reanudara la octava de San José que había promovido el tercer concilio provincial. Sin embargo, había decaído esta propuesta y se solicitaba que se restituyera. ¿Por qué se había quitado? Pues porque solía caer en Cuaresma, y en Cuaresma no podían existir las octavas, las fiestas de octava. Y bueno, en ese punto y en ese orden, alcalde entra a la discusión y dice, bueno, nosotros los dominicos tenemos que la fiesta de Tomás de Aquino y de San Vicente Ferrer, pues sí se festejan con octava, que cae en el 7 de marzo y el 5 de abril, correspondientemente. Y él dice, bueno, pero fue por una concesión papal, ¿no? Pero solamente dentro de la orden. Sin embargo, no para la Iglesia Universal ni para la Iglesia de la Nueva España.
Y en ese punto Lorenzana dice, sí, es cierto, y por eso el concilio, ningún concilio provincial puede imponer una octava, puede decir se va a volver a festejar con octava dentro de ese tema. Tiene que ser por concesión papal, se tiene que solicitar. Sin embargo, Vicente Antonio de los Ríos en su diario, él dice que él participó en ese momento y que dijo que una de esas fiestas que había propuesto el Concilio Tercero Mexicano era el de la fiesta de Santo Tomás. Y él decía que pues se tenía que restituir, inclusive si el concilio no tenía el derecho para poner una octava. Dice porque además desde entonces del Concilio Tercero hasta la fecha ya se le habían dado muchos títulos a Santo Tomás que merecían que ya tuviera una octava. Entonces, para esta propuesta se unen el asistente real y el obispo de Puebla, Fabián y Fuero, y bueno, uno de los diaristas dice lo siguiente, cito: conforme a la intención del rey de que todos siguiesen la doctrina de Santo Tomás y San Agustín, se renovase el día festivo concedido a Santo Tomás en el tercer concilio, con tan honoríficas expresiones y que hasta ahora había habido quienes atender impidiesen este culto, dando a entender que los padres jesuitas, y quedó pendiente el punto para otro día. Fin de la cita. Este santo patrono universitario, Tomás de Aquino, tenía dos fiestas, fiestas litúrgicas, una el 28 de enero, que era la celebración de su nacimiento y de su castidad, ¿no? Del místico cíngulo de Santo Tomás, y el 7 de marzo su solemnidad, y que la festejaban sobre todo la tercera orden de la milicia de Santo Tomás de Aquino, del místico cíngulo. No sé, creo que ya me pasé de tiempo, maestra, no sé si todavía estoy en tiempo. Ah, muy bien, muchas gracias. Y bueno, sobre la fiesta lo voy a analizar en algún punto del estudio. Sin embargo, quiero solamente apuntar que en este 28 de enero del 71 se predicó un sermón, y lo volvió a predicar este dominico que había sido catedrático de Melchor Cano, el primer catedrático de Melchor Cano en la provincia dominica de Santiago de México, Fray José Gallegos, ¿no? El que ya cité, y él, en su sermón, los censores de su sermón fueron dos participantes también del concilio, José Río de la Loza, el de Guadalajara, de aquí de la Nueva Galicia, y el filipense Pedro José Ramírez Arizpes. Ambos se muestran pues muy tomistas, ¿no? Desde luego. Y en este sermón José Gallegos hace un panegírico a la virginidad de la Quínate, ¿no? Va a ser el tema central. Y en la aprobación en Río de Loza dice que no va a ser un elogio, ¿no? Del sermón. Sin embargo, él dice lo siguiente, y abro cita. Dice: debieran grabar sus expresiones para alentar la vergonzosa tibieza de nuestros americanos, recitando el primitivo fervor y devoción con que desde el año de 1585, no solamente esta sagrada familia, se refería a la orden de predicadores, más también los superiores y magistrados de uno y otro cabildo eclesiástico y civil, con el ilustre claustro de los sabios, impetraron de 7 ilustrísimos obispos, lo que nuestro descuido no practica, que a imitación del reino de Nápoles se guardaran religiosamente los cultos anuales del angélico doctor en toda la tierra firme de nuestro continente. Fin de la cita. Lo está diciendo en pleno concilio, en este sermón, en estos permisos que se le dan del sermón de José Gallegos. Río de Loza, al referir que el año de 1585, desde luego está refiriendo al tercer concilio, ¿no? Al concilio que había propuesto esta festividad de Santo Tomás, y que decía, pues, de algún modo ha decaecido, pero hay que rescatarla nuevamente, ¿no? El 28 de febrero, en la sesión del concilio, se volvió a recordar por parte del arzobispo Lorenzana sobre este punto, ¿no? Que ya habían tratado en enero, que se debería de festejar esta festividad en el convento de Santo Domingo, en el convento del Imperial Convento de Santo Domingo, y que en esta misma fecha ya quedara fija y que se hiciera desde entonces una tradición, que toda la ciudad festejara, ¿no? Obviamente todos los colegios, la universidad, pero en el convento. Y al tocarse el tema, el chantre de México, Juan Ignacio de la Rocha, señaló que las constituciones del seminario establecían que se enseñara a Santo Tomás explicado por los religiosos dominicos. Aunque nadie centró el tema en eso, bueno, dejan claro que eran los dominicos quienes tenían las cátedras de Santo Tomás, desde luego, inclusive en los seminarios conciliares, ¿no? Pero el tema se centró en que se solicitó que la universidad asistiera a la solemnidad. La universidad ya festejaba esa fiesta, pero en la universidad, y se solicitó que asistiera, pero ahora al convento, ¿no? Al convento de Santo Domingo. Y para esto, el consultor jurista Luis Antonio de Torres
canónigo, que era miembro del claustro universitario, expresó la dificultad de cambiar las fechas, no tan próximas, y que pues él no tenía como esa autoridad porque solamente era rector de colegios, no era el rector de la universidad, y que no tenía facultad para ello, que iba a ser difícil, o sea, puso muchas trabas porque decía que no iba a ser posible, ¿no? El arzobispo dijo, bueno, entonces mandó llamar en ese momento el concilio al rector que no se encontraba en el concilio, entonces lo manda a llamar y le comunica que le dice, se va a hacer la fiesta en Santo Domingo, o sea, no le explica si había problema o no, y solamente el rector, que era el maestrescuelas de la catedral, dijo que posiblemente esta fiesta había descaecido por una bula de Urbano VIII de 1642, este famoso papa, que había abolido muchas fiestas, ¿no? Y bueno, que frenó los procesos de los santos, etc. Y que decía él que... bueno, que esto es lo que había pasado, pero nunca se discutió si iba a asistir o no la Real Universidad. El obispo dijo que asista, ¿no? Al siguiente día, el arzobispo anunció a la asamblea que había ido a ver al virrey para que comunicarle esta fiesta, ¿no? Y él dijo que el virrey lo celebró bastante, ¿no? Que lo celebró mucho. Y por su parte, el chantre, el que se había opuesto de algún modo a que, o que puso trabas, mejor dicho, dijo que ya había platicado con el rector como de cerca para hacer el cambio, ¿no? Y que pues que no había ningún problema, desde luego. Y digo, pues obviamente si el virrey ya lo aceptó y el arzobispo, pues que pienso yo que le quedaba al rector de la universidad, ¿no? Para el 6 de marzo, entonces, un día antes, en la víspera, se anunció con repique de campanas la celebración para el día siguiente, y en la noche la universidad, en cuerpo y con insignias, acompañada de religiones, de las órdenes religiosas y colegios, en la forma acostumbrada, llevaron en procesión la imagen del santo al imperial cenobio dominico, en cuya iglesia, cantada la antífona y oración del santo, dijo una oración latina en su honor un colegial del seminario tridentino. No tengo yo, no he localizado esta oración latina ni el sermón que se pronunció el siguiente día. El mismo Cayetano en su diario refiere que, cito, a la noche hubo muchos fuegos y en el Palacio Arzobispal se quemaron en balcones y patios, y dice que duraron hasta las 10 de la noche, fin de la cita. El día 7 se hizo nuevamente la procesión en la forma que se había hecho en la víspera, con la asistencia de los prelados de Pontifical para el rezo de la tercia, y acabada inició la procesión por el claustro y cementerio conventual de la siguiente manera, cito, abro cita. Iba la comunidad de Santo Domingo con algunos franciscanos, después el claustro de la universidad con insignias que iba numerosísimo y llevaban en medio de la imagen del santo, después los 6 asistentes del señor celebrante, del predicador y del señor metropolitano, todos por su orden de 2 en 2 y con capas pluviales. Después de 2 en 2 los 4 señores obispos, y al fin o en medio de los últimos el señor metropolitano. Y después, al fin de todo, los capellanes de los señores obispos que llevaban las luces que ellos no podían llevar porque, como iban todos en medio pontifical, llevaban sus báculos. Se empezó la misa, que fue solo a canto de órgano. Fin de la cita. Antonio Alcalde fue el celebrante y Francisco Fabiani fueron el predicador, quien en la salutación del sermón explicó cómo se debían santificar las fiestas siguiendo al padre Ripalda. Y el asunto del sermón fue el triunfo de Santo Tomás en la Nueva España. Como les digo, no tenemos el sermón, esto solamente lo sé por los diarios, lo que mencionaron de esta fiesta. Y el mismo Fabiani Fuero dice que Tomás de Aquino no erró en cuanto escribió, ni que tuvo equivocación alguna. Y bueno, su predicación duró aproximadamente una hora y media, y el sermón fue muy aplaudido. Terminada la celebración, se dirigieron todos al convento de Santo Domingo para comer, y se leyó la Biblia y la vida del santo dominico. El diarista Antonio de los Ríos refiere lo siguiente, dice que le dieron una muy mala comida en el convento, servidos en el plato de la comunidad. Yo se estaba quejando un poco, ¿no? Pero después dice que los obispos y los asistentes a la comida fueron a dar gracias a la iglesia, y cito, guardando todo el ceremonial de la orden que regenteaba el señor de Yucatán, rebosándole el gusto, y afirmó que la función fue regia, cual no se había visto en México, y los señores ilustrísimos estaban locos de contentos. Después de haber descansado en la celda, los obispos se retiraron a sus sedes, ¿no? A donde estaban residiendo. Con esta crónica del devenir de la fiesta del Angélico Doctor, quiero dejar en claro que la importancia litúrgica
quiero dejar en claro la importancia litúrgica de las fiestas de los santos que tenían en la sociedad y de cómo se orquestaban. Por otro lado, definir la preponderancia del Santo Dominico en la Iglesia Universal, pues varios papas habían apostado por su doctrina y su enseñanza. Con ello, la Orden de Predicadores fue la principal impulsora de su doctrina y los más apropiados para difundirla, al grado que eran ellos quienes tenían las cátedras tomistas en las universidades e inclusive seminarios y colegios. Y por ahora, para terminar, solamente lo que puedo adelantar que en la lectura que he hecho de los diarios, que todavía no termino de hacer una lectura concienzuda, es que al menos Antonio Alcalde, Dominico Lorenzana y Fabián Ifuero fueron los que más se mostraron como regios seguidores de Santo Tomás de Aquino, y por los sermones y los paratextos que he podido analizar, tanto Agustín Río de Loza y el filipense Pedro José Rodríguez Arizpe, que eran consultores, uno teólogo y otro jurista, también se mostraron muy a favor de Santo Tomás de Aquino. Y pues con esto finalizo mi intervención, creo que me pasé de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda muy rica la investigación que está realizando. Les recordamos a todos los integrantes del seminario que nos están acompañando que las preguntas para nuestros ponentes serán al final de esta sesión. También abriremos, por supuesto, el foro para que tengan a bien contestar las preguntas que puedan surgir en el Facebook Live. Pues bueno, a continuación me gustaría darle la bienvenida también a una de nuestras nuevas integrantes en el seminario, la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto, que ella pues participará en esta ocasión presentándonos el tema Historia de la Congregación de Maestras. Bienvenida, doctora Isabel. Voy a leer una breve semblanza de su trayectoria. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad de Guadalajara, con grado de excelencia, y doctora en Arquitectura por la Universidad de Colima, titulada con la mención honorífica de la institución. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en la línea de Espacios y Cultura Funeraria, autora de varios libros en los que se destacan Guardián del Sueño Eterno, El Estado ante las Necesidades Funerarias de Guadalajara, siglos XVIII y XIX, también publicó El Núcleo Médico Funerario del Hospital Civil, siglos XVIII y XIX, y Lectura del Espacio Urbano y Cementerial, Guadalajara y Mezquitán en el siglo XX. Sea usted bienvenida, doctora Isabel. Le escuchamos. ¿Podría abrir su micrófono, doctora, por favor? ¿Ya me escuchan? Le escuchamos, doctora. Muy bien. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores y un honor participar en este seminario de Fray Antonio Alcalde con la presentación de mi participación. Doctora, quiere que yo estoy compartiendo pantalla, ¿quiere que la deje compartir? No, está bien, ya me avisó que la están compartiendo, muchísimas gracias. Sí. Bueno, como les informaron, yo voy a participar con la historia de la Congregación de Maestras, una de las obras beneficiadas por la actividad del obispo Fray Antonio Alcalde. De ahí pues que haga esta primera lámina con la figura del santuario de Guadalupe de Guadalajara, pero es parte de un texto que tengo elaborado sobre la Congregación de Maestras, actualmente registrado, y que toca varios puntos que espero que resulten de su interés. En la siguiente lámina podemos ver la ubicación, en la imagen, la ubicación que tiene inmediata al santuario de la Virgen de Guadalupe según el plano de 1800 hacia el oriente. Y pues como quiero comentar la manera en que yo efectué esta investigación, pues lógicamente tomé algunas referencias metodológicas esenciales. Aquí las tengo ejemplificadas según las menciones que hace el historiador michoacano Luis González y González. La primera, imprescindible, la visita
o la consulta a la medium llamada fuente. Quiere decir que el trabajo está basado en la fuente documental, muy abundante en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, donde se conservan por lo menos 8 cajas sobre la congregación de maestras o el beaterio. Y pues la aplicación de esta primera orientación de la consulta a la fuente pues está complementada con algunas indicaciones que nos hicieron algunos de nuestros maestros en la licenciatura de la Universidad de Guadalajara, entre ellas la doctora Lilia Oliver, que nos aconsejó siempre, fue mi maestra en primer semestre en Introducción a la Historia, que había que tener al momento de hacer una lectura papel y lápiz para llevar nota pues de todo lo que fuera importante en las fuentes. También recuerdo los consejos del doctor Francisco Moreno, el más volcado hacia la presentación oral de sus investigaciones en diplomados, ponencias y conferencias. En parte tomé su ejemplo y él nos dice pues que hay que reconstruir un proceso con esas fuentes que tenemos a disposición y por lo tanto pues rescatar los datos que se refieren a la institución que estamos investigando, pero también buscar pues reconstruir ese proceso. Nos lo decía de una manera muy sencilla, pues entresacando esas partes y uniéndolas. También tenemos algunos otros consejos que nos indicaron, como los de la doctora Carmen Castañeda, el propio Michel Bobel, que dice, no, pues a final de cuentas la metodología de la historia o el método de la historia es atender en las fuentes qué se dice y cómo es la manera en que se dice. Si gustan, pasamos a la siguiente lámina. Aquí está ahora la representación de la segunda sede o el beaterio nuevo, puesto que con la participación del obispo Fray Antonio Alcalde se trasladaron a la zona del santuario en el punto ubicado o ocupado, más bien dicho, actualmente por el Palacio Federal. Y aquí nosotros accedemos pues a la segunda orientación. Con la consulta a la fuente, lo que nosotros hacemos a través de rescatar los datos y sistematizar la investigación es construir una tela, dice Luis González y González, la tela de donde vamos a cortar, donde vamos a confeccionar la obra, pues del tema de nuestro interés. Y una vez más, pues aquí el recuerdo del maestro Roberto Castellán, quien nos dice que casi tenemos los temas escogidos de antemano, porque nos hablan a nuestra vida personal, ¿verdad? Pues, ¿qué decir? Si tenemos los deseos de hacer una confección suntuosa, una confección ambiciosa, pues la investigación debe ser del mismo orden. El tercero, en la siguiente lámina, la tercera orientación metodológica es pensar en la arquitectura y en los adornos, es decir, de lo que acabamos de investigar en los archivos debemos tener o debemos marcar ejes, ideas principales, ideas secundarias, lo podemos decir de muchas formas, aspectos prioritarios y aspectos secundarios, y también pensar en los adornos, porque cuando nosotros hacemos una investigación, en cierta manera nos especializamos en un tema, y en ese tema pues conviene destacar la habilidad o la capacidad o la competencia que alcanzamos. Aquí, dicha la manera sencilla de la maestra Carmen Castañeda, pues quiere decir encarnar, poner en personajes, dejar la asepsia y ponerle carnita al tema que queremos tratar, o sea, bajarlo al nivel humano. Y también tenemos por ahí pues otros consejos en el mismo sentido. Estas 3 pautas guiaron mi investigación y como podrán ver, estoy también exponiendo parte de los resultados. En la siguiente lámina vemos que mi interés principal, ese que llama a mi vida personal, pues es la propia práctica docente, puesto que me interesó principalmente rescatar esas estrategias educativas, los programas, los aciertos en el desempeño de la congregación de maestras, también pues sus posibles errores
Y estar atenta a todo eso, pues me llevó a ubicarlos, me llevó también a reconstruir un proceso de apogeo educativo, pero también de decadencia, de estancamiento y pues finalmente una afectación a la actividad principal que se propuso esta institución femenina. Como renglón principal de enseñanza, pues destaqué también el reconocimiento a las maestras mayores, que eran administrativamente los personajes esenciales de la congregación de maestras, a las maestras sobresalientes, porque pues entre el grupo de maestras, que maestras eran todas las que estaban ahí en la atención de la institución, al colegio y a la escuela pública que tenían, porque los beaterios no son instituciones femeninas sencillas, sino triples y en ocasiones múltiples, porque tenían las escuelas, tenían los colegios, en ocasión eran responsables de recogidas de hospicios y realizaban una labor social asistencial en la que no se ha profundizado demasiado. En este caso había escuela pública y había colegio y por lo tanto, además de las maestras, pues otros personajes importantes que aparecieron en las fuentes, pues fueron las propias colegialas y las alumnas. En la siguiente, si me hacen favor. En esta siguiente parte, pues ya empiezo como el desarrollo de lo que fue el texto. No pude dejar pasar la parte que se refiere al colegio de niñas, porque en general se afirma que el obispo Fray Antonio Alcalde pues fue bienhechor de las dos instituciones, tanto la dirigida a los niños como al colegio de niñas que ubicó en el santuario. De hecho, la ubicación física de los dos lugares es uno frente a otro sobre la calle Hospital. Actualmente sigue siendo una escuela, el colegio de niños. Y en ese colegio de niños, pues de la poca información ubicada, se pueden rescatar las maneras de la educación también en que se les daba a los niños. A mí me llama la atención, las niñas del colegio o de la escuela pública de la congregación de maestras tuvieron una enseñanza religiosa que era prioritaria en el programa educativo que llevaban antes de enseñarlas a leer, escribir o a destacar en las labores manuales. Llevaban una enseñanza religiosa que no se abandonaba nunca porque se combinaban las labores de manos, se combinaban las lecturas con la educación religiosa durante todo el tiempo que permanecían ellas preparándose, pero especialmente en el caso del colegio de niños, pues es muy notorio que tenían unas prácticas religiosas continuas en las que se iniciaba desde que los niños ingresaban a la escuela y decía, se arrodillaban, se persinaban, tenían que guardar buena conducta, los padres estaban obligados a vigilar esa conducta, los niños debían salir con todo orden, no debían distraerse en los alrededores de la escuela, no debían faltar, por ejemplo, se les exigía mucho a los papás el cuidado de esas conductas. Y sobre todo se hablaba de que hacían una difusión de esa fe en las plazas públicas, hacían convocatorias a la educación que se daba en ese colegio, pues haciendo procesiones por la ciudad, participando en las principales fechas religiosas y me llamó mucho la atención la lectura en este sentido. Lo que se pudo rescatar también en el caso de que falleció uno de sus maestros que eran pues perpetuos mientras no decidiera renunciar o no renunciaran los encargados, no le pidieran pues con causas justificadas que renunciara, actuaban a perpetuidad y este maestro falleció, dejó el lugar vacante y se da el caso de 4 maestros que están optando pues para pasar a suplirlo. Y en este caso, pues unos son muy escuetos, su nombre, el interés de participar, pero hay otros pues que avalan esa petición con su conocimiento, ¿no? Concretamente, pues el que resultó electo fue una persona joven, fue una persona que se desempeñó en la administración civil, fue una persona que hizo gala pues de tener una formación no religiosa. Es lo más interesante, tenía ya una
educación de tipo moderno en la que pues hablaba de las matemáticas o hablaba de la administración o hablaba del manejo del español, de la caligrafía. Y entonces pues resulta pues que es la persona elegida y pues no nos parece extraño, ¿no? Porque aparte pues como que supo apoyar su currículum para ser admitido. Es uno de los pocos temas que hicimos sobre el colegio de niños. El otro se refiere pues a la reconstrucción de los grupos de maestras, de colegialas, de alumnas, al que yo llamo contrato que se firma con el obispo Fray Antonio Alcalde, que finalmente se le delega la obligación de atenderlas porque parece ser que llegaron a elevar una comunicación inclusive con el propio rey solicitando que se les atendiera, me imagino que para formalizar el colegio, la escuela o formalizarse como convento, porque esas instituciones que hacían un trabajo asistencial y no se ha recalado mucho aquí en Guadalajara, las órdenes religiosas masculinas y femeninas empezaban haciendo una relación de los servicios que podían prestar a las sociedades, a las comunidades. Entonces está por ahí rescatada en la bibliografía, por ejemplo, de los carmelitas que decían que eran muy versados en derecho y que podían ayudar a los vecinos como en la elaboración de los oficios o los autos que fueran necesarios, y de los religiosos franciscanos que tenían, proporcionaban comida y medicina en la portería de su convento. Y entonces hay por ahí pocos, pero suficientes, alegatos de este tipo, ¿no? Del tipo de aportaciones que podían prestar a la sociedad. En este caso, pues las mujeres o las congregaciones de maestras empezaban dedicándose a la educación pública y a la educación privada, porque cobraban por la educación de las colegialas, y parece ser que ese fue un punto de fricción con el obispo Fray Antonio Alcalde, quien le solicitaba que hicieran la educación gratuita. Entonces era en el caso de probablemente en el caso de las alumnas, a las que se dice, pues también les dio una donación para proporcionar materiales a las niñas más pobres, pero en el caso de las colegialas que incluso vivían de continuo ahí dentro de la congregación o del edificio de la congregación en un espacio propio que era el colegio, pues ellas pagaban la permanencia ahí, la pensión se dice. Entonces, parece ser que fue un punto de fricción, de manera que uno de los documentos que yo encontré fue la resistencia de las beatas para trasladarse de un punto sur en la ciudad hacia el punto norte que indicaba el obispo en el santuario. Entonces, es un documento que habla de 3 intentos por hacerlas ir a esta parte y de la resistencia de ellas, quien nombran incluso como apoderado legal al propio capellán. Su primer capellán y el primer persona que las organiza les da la noción de que hagan escuela y colegio para sustentarse, y el primero pues que les trae materiales para que abran este colegio y escuela en su sede sur, en la que alcanzan un apogeo en pocos años, porque se dice que fueron 800 niñas las que acudían a la escuela pública, mientras que el número de maestras también fue el máximo que se alcanzó en toda la historia de la congregación, que fueron 4 maestras, y también el número fue importante de niñas, algo así como 400, no aclara si toda la escuela, porque se manejaba en un edificio de 2 pisos, 2 niveles con salas con aulas y también con el servicio de baños, que para inicios del siglo XIX pues es bueno. Entonces, yo entro en esta cuestión de reconstruir los grupos, primero los que tienen relación con la enseñanza, pero luego lo amplío hacia los administradores, porque me doy cuenta que también estoy haciendo un segundo discurso, que es la propia historia de la congregación. Entonces, desde su traslado, de ahí que yo retome a capellanes, mayordomos y auxiliares que tiene la enseñanza, porque se empieza a ver que con el traslado hay un deterioro de las maestras, empieza a haber menos maestras, empieza a haber menos alumnas, empieza a haber menos colegialas, y también aquí resalta la participación del obispo Fray Antonio Alcalde, quien les dice, no hay un número fijo, el número depende pues de los recursos, obviamente que tenga el colegio, pero también del espacio. Las que vivan como comodidad en ese lugar,
pues que no tengan un hacinamiento, y el número en la segunda sede desciende en todos los grupos. Por las dos cuestiones, empieza un empobrecimiento y parece ser que había diferencia en las sedes, mientras que la otra fue intencional, fue pensada para actuar como, para servir como colegio y como escuela. Esta parte, aunque se describe en Blas de Silva con una gran extensión, con 48 dependencias, con patios, con capilla y con todos los servicios, pues parece ser que con todo y eso no fue tan adecuada como la sede que tuvieron anteriormente. Extensión hacia otros grupos de auxiliares administrativos, religiosos, pues tiene que ver con este deterioro que afecta a la alimentación, que afecta a la propia proporción del servicio educativo, que tiene que ver también con las condiciones de vida de las maestras, que tiene que ver con el deterioro de sus bienes inmuebles, que finalmente, pues ellas dicen, acaban perdiendo algo así como 1,000 pesos anualmente, no solo porque empiezan a perder fincas, sino también porque las que existen pues se encuentran deterioradas, se tienen que alquilar por precios menores. Existe sí el problema de la etapa de reforma en la que dice pues falta el dinero, no tenemos gente que nos alquile las mejores casas, los mejores inmuebles, como tampoco pues los pobres no nos pagan a tiempo, circula mucho dinero falso. Entonces hay una serie de cuestiones internas y externas que están deteriorando el sentido o el progreso de esta congregación de maestras. Aparte de la enseñanza que tiene sus propios personajes, aparte de lo administrativo económico que tiene otros personajes, pues yo me doy cuenta que hay una tercera parte. Nos queda una lámina. No, hay una tercera parte de este deterioro en el que pues se ve que el final que va a la enseñanza es la ruina. Entonces, el empobrecimiento, todo aporta hacia esta cuestión. Se plantea o se replantean las fechas de vigencia de la congregación de maestras. Por ejemplo, yo tomo de referencia a Alberto Santos Coy, que rescata la obra íntegra de Fray Antonio Alcalde como benefactor de la ciudad, y que hace concluir en 1861 la historia del beaterio, que hasta los últimos tiempos sigue llamándose, a pesar del traslado a beaterio de Santa Clara o congregación de maestras. Y él hace concluir en 1861, pero salen temporalmente en 1861, ellas regresan, reconstruyen su iglesia, reconstruyen en gran parte su casa con sus propios recursos, y están allí hasta que de nueva cuenta pues hay exclaustraciones y que las afectan. Hay el deterioro total del edificio, porque dice que querían hacer o querían utilizarlo para alhóndiga o más bien almacenaje de granos, que efectivamente 3 años actúa como almacén de granos para la ciudad, y entonces que eso es lo que deteriora principalmente su iglesia. Estas maestras entonces se quedan hasta 1864 contra estos mayordomos que no hacen bien su trabajo, que no son honestos, que ellas los acusan de beneficiar la economía del santuario y afectar la de las maestras. Pues lleva efectivamente un punto de ruptura en 1846, cuando a falta de bienes o de beneficios a través de esos bienes que les fueron donados o los que ellas mismas acumularon desde su primera sede, a falta de esos bienes, ya a partir de ahí las congregantes tienen que sostener con su trabajo de manos a la institución desde 1846. Ellas deben aportar lo que sea necesario para la comida, lo que sea necesario para la medicina, y deben sustentarse con el trabajo de algunas, pues toda la congregación. Esto se convierte en una presión muy grande sobre ellas, empieza a haber un periodo de inconformidad, hay salidas, hay huidas incluso con el
con el auxilio de las propias familias, y lo que más escandaliza pues a la congregación y a la comunidad religiosa es que con el propio hábito de la congregación de maestras, y pues este deterioro pues ya es inevitable. Entonces, en las conclusiones, como yo decía, pues se tienen que matizar los resultados de Alberto Santoscoy. No es el mismo periodo. No estábamos hablando, como él dice, exclusivamente de una causa externa a la guerra de reforma como causa de la desaparición o el cierre inmediato de la congregación de maestras, sino un deterioro que se empieza a experimentar inmediatamente con el traslado a la segunda sede. Y también que se nota en todos los aspectos que ya dije: alimentación, bienes, la propia casa, el deterioro de los hábitos que se les daban cada 2 años, el despido de auxiliares, de empleados, de las maestras, el número menor de maestras, de colegialas, el empobrecimiento de los trabajos que se hacen, de las clases que se pueden enseñar, porque si ellas necesitaban materiales costosos como oro, plata y telas pues muy finas, se empiezan a limitar por esas cuestiones de falta de ingresos que tienen, y pues todo apunta a un deterioro total de la administración. La conclusión teórica, pues yo la asimilo a la que ya han dado Mina Ramírez Montes para los conventos de Querétaro, en el sentido de que pues un factor principal fue la presencia de estos mayordomos no diligentes, no honestos, no honrados, que finalmente pues socavan su economía. Estoy también señalando las causas externas como ella, de las guerras pues que afectan a las instituciones, principalmente a las femeninas, a las exclaustraciones que también las afectan. Y finalmente, como dice Alice Speckman, especialista en el estudio de las dominicas, ella dice que además de estos 2 factores que ya dijimos, existe pues la incompetencia con el nuevo modo de vida moderno, y en la congregación de maestras se experimenta como una crítica al modelo educativo que ellas ejercieron y que les dio tanta fama y tantas alumnas, pero que finalmente pues no es compatible con la vida moderna. Ellas mismas intentan prepararse con este maestro del santuario que dijimos que se había elegido en lugar del maestro fallecido. Piden lecciones para que las enseñe a hacer cuentas, sobre todo en el estado, de la manera moderna que ellas no manejan, que es una de las principales quejas que hace la sociedad pues de su tiempo. Bueno, este es un recorrido muy breve sobre una lectura que se expresa en artículos mínimos de 4 cuartillas, pero que va reconstruyendo primero los personajes de la enseñanza, los personajes administrativos, y finalmente a la historia de esta congregación de maestras, y pues que toma todas las, finalmente recoge todos los hilos metodológicos, porque acaba contextualizándolo en una teoría de otras instituciones femeninas igualmente puntualmente estudiadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel, por su aportación. Ahora vamos a abrir la sesión para que los integrantes de este seminario puedan hacer comentarios, preguntas, recomendaciones. No sé quién quisiera tomar la voz. Muy bien. Sí, doctor Alfonso Esponera, lo escuchamos. Su micrófono, doctor. Ahora, en primer lugar, mis felicitaciones tanto a la doctora como a Edgar, en cuanto que nos han enriquecido sumamente, por lo menos a mí. Yo esto de la congregación de las maestras sabía que se había fundado, pero no conocía nada de su funcionamiento. Y en cuanto a lo que nos ha aportado Edgar, solo le quiero indicar, sin que cunda el pánico, que el título, Más canistas que tomistas, responde a el momento intelectual de la orden de predicadores y de los teólogos. ¿Por qué? Porque evidentemente los
canistas eran los dominicos y los tomistas los otros teólogos. ¿Por qué digo esto? Porque en 1762 el maestro de la orden, Juan Tomás de Boxadors, de visita al Reino de España, publicó una importantísima carta a toda la orden y sobre todo a los provinciales de España, en la cual insistía en la importancia del estudio de Santo Tomás y de el libro de Melchor Cano. Estoy hablando de 1762, que no hay que olvidar que Alcalde en aquel momento venía siendo profesor de teología desde 1725. En 1762 empiezan sus peripecias episcopales de nombramiento y de cosas de estas, ¿no? Pero claro, con toda probabilidad, Alcalde se sintió muy interpelado por esta indicación del maestro de la orden, del maestro de su orden, como todos los diversos conventos. Así, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca se creó una cátedra de Melchor Cano y en todos los demás estudios generales siguiendo la indicación del maestro de la orden. Por eso no nos tiene que sorprender, aunque suena un poco a eslogan publicitario, más como es canistas que tomistas. Nada más, solo era contextualizar las indicaciones tan fenomenalmente dadas por Edgar. Muchas gracias, doctor. No sé si Edgar quieras contestar algo o continuamos con las preguntas. Nada más señalizar algo breve. Sí, gracias, doctor. De hecho, sí, precisamente en el año pasado expuse algo sobre este punto. ¿Sí me escuchan? No. Ah, ok. Expuse algo sobre este punto y desde luego esta promoción que hace Tomás de Boxadors, lo curioso es que a la par Alcalde, en el 63, yo creo que recién recibe esta carta como dominico de Boxadors y implementa en el Seminario Conciliar de Yucatán las modificaciones. Es bien curioso, o sea, porque las modificaciones iban para la orden, sin embargo, él lo considera aplicable para el propio concilio, ¿no? Y manda a traer 40 tomos de Tomás de Aquino, o sea, te manda a traer una librería voluminosa en cantidad, digamos, no de autores, sino de tomos repetidos, por así decirlo, y entre ellos obviamente Melchor Cano, Coti y otro teólogo que se me está yendo por ahí. Pero sí, doctor, le agradezco mucho y desde luego que han sido bien indicativos sus textos en este punto. Gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna precisión, pregunta para nuestros ponentes de esta sesión. Sí, doctora Magdalena Vences. Bueno, pues gracias. Felicitar a los ponentes de hoy. Han sido dos exposiciones muy interesantes respecto a los legados de Fray Antonio Alcalde y relacionados con la sociedad y por supuesto con todos estos cambios drásticos que hubo en el siglo XIX, ¿no? A raíz de la exclaustración de las monjas, de los frailes, etcétera, y todos los ajustes que tuvo que ver, por ejemplo, en el caso del beaterio o de los beaterios y de la construcción de la congregación de maestras en su momento. Yo estaba un poquito perdida por algunas puntualizaciones cronológicas en esta exposición de la doctora Méndez Frausto, que lo hizo espléndidamente, pero me encanta a mí andar jalando, ¿no?, las fechas de
de los cambios. Entonces, no es que lo quiera ahorita, pero nada más es una observación. Supongo que eso está, pero detalladamente, ¿no? Está bien realizado. Entonces, no tengo más nada que decir al respecto. Con relación a lo que expuso Edgar, me llamaba la atención este dato respecto a las dos fiestas de Santo Tomás de Aquino, porque si mal no entendí, definitivamente se suspendió, se quitó del calendario litúrgico en 1642 con Urbano. ¿Y qué pasó después? Se me suscita la duda, sobre todo la fiesta de enero, que si mal no recuerdo era la del 28 de enero, que yo la tengo registrada como la fiesta de la traslación de Santo Tomás, y que aparece en calendarios festivos de los dominicos europeos. No así en la revisión muy breve que he hecho de los calendarios de las fiestas dominicas en la provincia de Santiago de México del siglo XVIII. Entonces no sé si por ahí vas a indagar más, porque esto es algo bien interesante de remarcar, los dos tipos de festividad. Y supongo que debido a esta suspensión de la festividad como fiesta universal para toda la iglesia o para la diócesis en México, no sé, o en los reinos de España, tampoco lo sé a profundidad, pues esta fiesta de la que nos diste una mayor descripción se llevó a cabo el 7 de marzo, es que ahí me perdí un poquito, ¿no? Entonces, nada más quería que me aclararas esto, si esa la del 7, si de plano la del 28 de enero se dejó de celebrar a nivel universal o a nivel episcopal y continuó a nivel orden de predicadores o limitada a determinadas provincias, ¿no? No pretendo que me respondas en este momento, pero sí sería interesante pues que por ahí pudieras abonarle a esta nueva, a esta temática, ¿no? Con la que estás aportando respecto de pues de las problemáticas que se plantearon en el concilio, en el Cuarto Concilio Mexicano. Y esto que señalabas, una segunda cosa, esto que señalabas de un autor que nada más menciona dos concilios provinciales mexicanos en el siglo XVI, ¿no será que de alguna manera omitió el de 1565? Porque ese se reunió, creo que básicamente para jurar que aceptarían, ¿no? El Concilio de Trento, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso se refiere al primero gran concilio del 55 y al tercero del siglo XVI. Nada más eso como para tenerlo, no perderlo de vista. Y una curiosidad para mí, el repertorio de imágenes de escudos dominicos. ¿De dónde es ese primer escudo dominico que tiene las rosas como parte del rosario que lo rodea? Si es un grabadito del siglo XVIII y si se puede saber de dónde es, me inquietó sobremanera conocerlo porque pues tengo muchas representaciones del siglo XVI o del XV, incluso finales del XV de ese tipo, no solo del escudo, sino de la devoción del rosario. Entonces nada más. Ese es Edgar. Muchas gracias. Adelante, maestro. Bueno, gracias doctora Vences por sus comentarios. Decir sobre la fiesta, yo creo que más bien ahí todavía me falta indagar y es lo que voy a empezar a hacer ahora con fuentes, sobre todo de origen dominico, para ver cuáles son las dos fiestas que se estuvieron realizando al menos de la segunda mitad del siglo XVII y la mitad del XVIII.
En la Biblioteca Nacional se encuentran los calendarios que sacaban anualmente de las fiestas litúrgicas, los dominicos. Entonces ahí pude revisar al menos para ese periodo del 68 al 73, revisé que se festejaban las dos en el convento, desde luego, en el convento de Santo Domingo. Sin embargo, para los dominicos sí está aprobada para ambas fiestas la octava, porque eran, digo, sobre todo la de enero no era necesario porque es enero, o sea, no necesitaba aprobación, no es cuaresma. La del 7 de marzo sí tenía aprobada esa octava, ¿no? Y otras, y también corroboré con la fiesta de San Vicente Ferrer la de abril. Por ese lado, y la fiesta que estuvo discutiendo fue la del 7, que digamos es la solemne, ¿no? La solemnidad de la fiesta del santo es la que estuvo en boga. Sin embargo, creo que motivó mucho el hecho para que se discutiera la fiesta de enero, porque fue resaltada, ¿no? Era una fiesta que festejaban los terciarios, que la mayoría de ellos pertenecían a esta congregación de la milicia del místico cíngulo de Santo Tomás, muy similar a la Tercera Orden franciscana con su milicia de penitencia, ¿no? Por ejemplo, entonces, que la misma Tercera Orden pertenecían a esa misma congregación, ¿no? Entonces, apenas estoy indagando, he encontrado varios sermones al respecto durante el siglo XVIII y quiero ver, y yo pienso que esta fiesta del 28 tenía un reflejo más hacia afuera la sociedad por participar seglares. Sin embargo, la del doctor Angélico, por ser más como de las universidades, porque sí se festejaba en la universidad, sí se festejaba en el seminario, pero muy adentro, ¿no? Muy con sus oraciones latinas, y pues bueno, creo que un poco quedaba la sociedad fuera de. Entonces, quiero pensar que más bien era muy focalizada la festividad de Tomás de Aquino del 7, y que, bueno, el rector, el chantre de la catedral, decía que él suponía que se había abolido, ¿no?, la fiesta con Urbano VIII, pero a eso lo quiero indagar. De hecho, el momento que me salió lo quiero indagar, porque sé que Urbano VIII fue, bueno, puso muchos frenos, ¿no?, para las festividades y para las consecuciones de los santos, ¿no? Y bueno, esa parte, lo de Gallegos, cuando refiere de estos dos concilios, ahí sí me quedó la duda, no lo había pensado así como usted me lo propone, doctora, lo voy a repensar y para ver, porque no me acuerdo, estoy tratando de acordarme si menciona a los frailes que participaron o no. Si los menciona, entonces se está refiriendo. Lo que sí recuerdo es que sí menciona a Montúfar, y Montúfar estuvo en los dos, si mal no recuerdo, en los dos primeros, sí, que el segundo es nada más como una reaprobación del primero, ¿no? Y en el tercero, pues sabemos que Bartolomé de Ledesma tuvo una importante trabajo, y me parece que hubo otro obispo o un consultor. Necesito indagarlo bastante bien, y muchas gracias por sus indicaciones. Y yo quisiera abonar a los comentarios en torno a la ponencia de la doctora Isabel, preguntarle, porque me surge también esta duda sobre esta congregación de maestras que nace de algún modo con la obra y, bueno, el beneficio de alcalde, porque en el 79, no, 89, 1789, Agustín Río de la Loza, este canónigo que estuve mencionando de Guadalajara, manda una carta a Lorenzana quejándose de alcalde. Dice: es que el alcalde anda haciendo unas babilonias y nunca las va a terminar, y mejor que se ponga a hacer su trabajo como obispo, ¿no? O sea, y menciona esa Babilonia, está hablando del hospital de San Miguel de Belén, pero también está hablando de, y lo cito así, dice, la malograda casa cuna. ¿Qué pasó con esa, diría Agustín Río de la Loza, a malograda casa cuna? Creo que ahí hay algo interesante que se nos podría decir, doctora Isabel. Muchas gracias. Sí, me voy a permitir contestarle a la doctora Magdalena. El libro tiene exactamente todas las fechas que se necesitan, porque está sacado de documentos. Aquí lo que yo presenté es un breve resumen de un contenido de 175 páginas por ahí. Entonces, quise identificar como metodológicamente el trabajo y, bueno, tocar los tres ejes que trabajé, pero en realidad está sacado de archivo, cada proceso está puntualizado en sus fechas, pero en general estamos hablando del periodo 1784-1864. Para esta sede que se ubica acá en la zona del santuario, como digo, está Antonia Vallejo,
que hace la historia del Beaterio Viejo de Santa Clara, que fue la base de donde fue trasladado, y ella se encima en algunas fechas. Por ejemplo, dice que el colegio y la escuela surgieron en aquella sede y son de los años de 1780, si mal no recuerdo, 86 incluso, cuando se maneja que el traslado se realizó en 1784 según la Gaceta de México. Entonces están traslapadas allí algunas fechas, pero todo está fechado, afortunadamente. Gracias. Y al maestro Edgar, pues le contesto, sí, efectivamente, no están registrados en lo que yo hice todos los temas. Inicia efectivamente hablando del proyecto de Fray Antonio Alcalde de la Casa de Cuna, que de hecho se dice que parte de la congregación ocuparon lo que fue el edificio, o les donó el edificio extra sede, les donó el edificio de la Casa de Cuna que había habilitado primeramente. Y ahí está la justificación de por qué se canceló el proyecto de Casa de Cuna, porque dice Fray Antonio Alcalde que los obispos americanos que se han atrevido a hacer este tipo de fundaciones acabaron decepcionados. Entonces el documento yo incluso lo encontré textualmente en esos términos, pero en otro documento, ahorita no recuerdo cuál, se habla de que eran mujeres, las chichiguas, las que iban a ser las amamantadoras de estos niños en la casa de cuna, que se recibían desde bebés, no tenían, por decir, las prendas para hacer estos trabajos, y es exactamente lo que se criticaba, y el desánimo de los obispos llegaba a señalar el infanticidio. Entonces, en el documento original que yo revisé, dice que hay una decepción de los obispos americanos que hicieron estas fundaciones, pero no se identifica exactamente esa causa. Entonces yo lo encuentro, como digo, en otro documento. Ahorita no tengo claro cómo hice la relación de los dos documentos, pero lo encontré. Entonces, por eso dice que se hace el viraje, y es uno de los temas que yo incluyo al inicio, el viraje de casa de cuna a congregación de maestras, ¿verdad? Es el alegato que hace. E incluso yo concluyo, cuando estoy ya en la teoría y en las conclusiones, que fue muy criticado este cambio que hizo Fray Antonio Alcalde, porque veían como, o la gente estaba más por el proyecto de la casa de cuna que el propio de la congregación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Real Audiencia y todos ellos, pues lo hubieran privilegiado, pero no lo hizo el obispo Fray Antonio Alcalde. Creo que fue más bien porque aquí hubo la intervención del rey, como digo yo, incluido porque las propias beatas habían acudido hasta él, quien delega entonces en el obispo, y me imagino que por esa razón él es el que hace el traslado y toma las decisiones con respecto, pues, de este grupo, y es el quien pues se hace cargo de ellas por mandato del rey, y quien también pues las ayuda. Me imagino que el cambio de no cobrar en las escuelas sí se hizo a través de que recibieron donaciones de parte del propio obispo. No se especifica así, pero yo lo entiendo así. Entonces sí es muy importante. Digo, tiene su lado espinoso, como esto de traslapar fechas entre el traslado de allá y que se hizo el edificio de aquí, y en algunas otras cuestiones, pero en general los textos están basados en documentos, mucho la mayoría del archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Sí contesté tu pregunta? No, yo solo una cosa personal, sobre todo para Edgar. Yo que ya, como decimos en España, como dominico, no me cuezo en el primer hervor, porque soy dominico desde 1965, a mí, en mi noviciado, o sea, en 1965, me impusieron el cínculo de Santo Tomás, pero no sé en qué fecha ni esto, pero me impusieron el cíngulo de Santo Tomás. O sea que aún se celebraba esa fecha. Me imagino que
con la reforma de las fiestas litúrgicas que la Orden acometió a la luz de la promulgación del Concilio Vaticano II, desapareció. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy emocionante escucharlo de viva voz, este testimonio. Sí, maestro Edgar. Digo, bueno, agradecer al doctor Esponera y a la doctora Isabel. Digo, se me está muy interesante esta relación, ¿no? De que de algún modo alcalde no cumple las expectativas de muchos, ¿no? Río de Loza diciendo, ¿para qué está haciendo esas grandes construcciones, no? Y por otro lado, quienes sí querían, ¿no? Que existiera la casa cuna, ahorita que me menciona esa parte, pues yo no lo tenía presente, ¿no? Y es como que a quién le hago caso, ¿no? El obispo ahí un poco, pero digo, sí, también fue por parte de la Orden Real de apoyar a esta congregación. Muchas gracias. Sí, pero, o sea, contestándole a Edgar, definitivamente sí se canceló lo de la casa de cuna, por lo menos en esta sede del santuario, pues que tiene que llegar el obispo Cabañas y pues ya sabemos que está en San Juan de Dios, ¿no? Un departamento o casa de cuna dentro del propio hospicio. ¿Sí me escuchan? Sí, gracias, doctora. Sí. Sí, la doctora Lilia Oliver quiere hacer algún comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también quiero felicitar al maestro Edgar, a la doctora Isabel. En particular he aprendido muchísimo con sus excelentes presentaciones. Muchas felicidades. Quería hacer una pregunta a la doctora Isabel. No sé si me perdí un poquito, pero en alguna de las láminas mencionas que cuando alguna enfermaba de la congregación, las sacaban. Y mi pregunta muy concreta, doctora Isabel, es si has encontrado alguna información relacionada con el Hospital Real de San Miguel de Belén en ese momento, si algún enferma fue trasladada al hospital o alguna información documental entre ambas instituciones. Es una cosa muy, muy puntual porque sabes que, bueno, he estado estudiando el Hospital Real de San Miguel de Belén y pretendo retomarlo ahora, ¿no? Muy bien, maestra. Muchas gracias. Sí. Bueno, lo primero es que como edificio, como construcción, la congregación de maestras, yo digo, desde todos los órdenes funcionaban como un convento, ¿sí? Por ejemplo, tenían clausura relativa, podían en un momento determinado salir, pero lo que se ve en los documentos es que ellas permanecían, ¿no? De hecho, también hay un apartado en donde se experimenta el cólera dentro del convento en 1800, del convento, de la congregación, y precisamente se habla de que se estaban inaugurando las gavetas del Camposanto y pues los lugares que se les destinó a cada una de las beatas o maestras, que está una nómina de las maestras fallecidas, parece ser desde el traslado, a la mayor parte del desarrollo, que es de 1802. Como estoy puntualizando que tenían casi una disposición como convento, porque contaban con un departamento de enfermería, ya lo dije, en 1846, cuando ellas sostienen con su trabajo la congregación, un rubro que ellas tenían que aportar era el de medicinas. Entonces, ellas ni enfermas salen de la congregación, tienen un departamento como los conventos en donde son atendidas, un tipo sala o hospital, que por más pequeño, pues allí eran dirigidas, y lo otro, como un convento, podían tener la visita de los doctores que solicitaran. Entonces ellos venían a darles ese servicio a la congregación. Yo en algún momento estudié la clausura porque quería saber como los márgenes de esa clausura en Santa María de Gracia y en las instituciones femeninas, y decía, sí hay acceso, pero el acceso es restringido. Por ejemplo, viene un doctor y viene exactamente al lugar donde está la enferma. No se desvía, no va a otra parte, no ve ni siquiera dentro de la institución a las otras asiladas,
porque ellas se retiran a sus habitaciones o a sus lugares, no están por ahí como al pendiente de quién entra o quién sale, ¿no? Están fuera de la vista de la persona que acceda, y viene dirigido porque debe haber una hermana presente cuando hace la visita de una enferma. Hay casos en donde hubo enfermedades muy crónicas de las asiladas, entonces no son llevadas a un hospital, son atendidas allí, y en todo caso, aun cuando fueran tratamientos, venían los doctores a la congregación y ahí se llevaba a efecto el tratamiento. Digo, yo estudié un caso de Jesús María y así fue, era atendida ahí la persona que tuvo problemas para poder caminar. Entonces, incluso se describen los tratamientos que recibió ella muy severos, porque se llegó al caso de decidir si estaba fingiendo, ¿sí? Porque tuvo periodos en que podía caminar con ayuda, podía caminar sosteniéndose de paredes, como dice, pero hubo periodos en que ella no se podía ni salir de la cama. Entonces, en un momento se trata de hacer como una investigación, se quiere decidir si fue un milagro porque ella acaba caminando, pero se habla de eso, de que ella recibió todo el tratamiento por años con doctores que acudían a Jesús María a revisarla. Y en este caso, pues de la congregación pasa de la misma manera, no son, toco el tema de las colegialas. Las colegialas estaban obligadas al convento y, por decir, vivían una clausura porque vivían dentro del colegio, pero las mismas colegialas, en el caso que se les determinó, que digo es un apartadito por ahí, en el que vienen al convento y las revisan doctores como Pedro Tamés, ellas que se les encuentran enfermedades sifilíticas, a la mayoría se les pide que regresen a sus casas, que los tratamientos los reciban en su casa, no les están diciendo al hospital, están diciendo a sus casas, y les dicen, tienen necesidad de campo, tienen necesidad de ejercicio, tienen necesidad de un tratamiento largo, por eso no se justifica que permanezcan aquí de colegialas. Entonces, digo, es sí, más... Doctora, yo creo que precisamente me sorprendía un poco, perdón. Sí, estoy escuchando. Espero mejor que termine. Y digo, se toca ahí en el caso de las colegialas que no están... Un poco en la lámina. Concluya, maestra, doctora Oliver, por favor. Ay, perdón, Sí. es que yo era la que te estaba interrumpiendo, una disculpa. No, es que justamente por eso me sorprendió en la lámina, pero como te digo, a lo mejor ahí me perdí un poquito, que en la lámina pusieras que cuando estaban enfermas las salían, pero a lo mejor no hice una buena lectura de tu lámina. Por eso me sorprendió un poco, que dije, bueno, si estaban enfermas, ¿a dónde las sacaban? Y más puntualmente, mi pregunta era para las colegiadas, pero me queda muy claro. Por otra parte, me parece interesantísimo porque menciona que has encontrado información durante la epidemia de cólera. ¿Te refieres al 1833? Efectivamente. La información que has visto, lo mencionaste hace un momento. Sí, esa epidemia. Y mucho más interesante resulta, ahorita que estás mencionando, que las colegiadas que estaban enfermas de sífilis, que sí, no las van a mandar a su casa, no las van a mandar al hospital, ¿no? Claro, sí, eso lo sabemos, los doctores atendían a las diferentes doctores de la ciudad, o de la época que estaba, pues, Pedro Tamés. Pero yo creo que me confundió la lámina, por eso era mi inquietud, porque mencionabas en algún momento que las sacaban a las enfermas, sí, pero en este caso seguramente te estás refiriendo a las mandaban a sus casas, desde luego, ¿verdad? Dice textualmente que van a sus casas. Doctora. Sí, maestra, dice textualmente que van a sus casas. Sí. En el caso de... Muchas gracias. Sí, maestra. En el caso de la epidemia solamente aparecen registradas como decesos, ¿eh? No se describe enfermedad ni ningún otro dato. Son decesos, incluso me encontré por ahí 2 casos en que se negó
se negó que estuvieran contagiadas de cólera y al final recibieron sepultura ahí mismo. Pero en algunas sí menciona cólera, porque tú ubicas la epidemia, ¿verdad? Desde luego ahí también. Sí, sí, sí dice Gracias, textual el doctora, muchas documento gracias. que es cólera. Sí, maestra. Es que fue mi maestra, no le estoy quitando el grado. Ella fue mi maestra y es doctora. Gracias, maestra. No. Y ya estoy asustada de lo que uno dice en la carrera porque estaba preocupada por lo que pusiste ahí, pero no, muchas gracias, doctora Isabel, muchas gracias. Gracias, doctora Ishel. Gracias a ambas y bueno, quiero dar lectura nada más a un par de preguntas que nos dejaron en Facebook Live para la doctora Isabel Méndez. Preguntan en qué año se desarrolla la educación pensionista y si hay manera de contactarla para adquirir alguno de sus libros, y si usted nos permite pasarle a esta persona, a Mario Hernández, su correo electrónico para Muy bien, estoy de acuerdo. Pueda tener comunicación con usted. Pero entonces, ¿en qué año se desarrolla la educación pensionista, doctora? Le pregunta. Como yo decía, se traslapan las fechas y mientras que se dice en la versión de Fray Antonio Alcalde que expone la Gaceta de México que son trasladadas en agosto de 1784, en el libro de Antonia Vallejo, que está con todas las licencias eclesiásticas, editado en 1922, se dice que en 1786 el colegio ya estaba funcionando allá en su sede inicial o original, en el lado sur de la ciudad, en los alrededores de la actual iglesia del Pilar, y dice expresamente que se hizo el edificio de escuela y se hizo el edificio de colegio. Y se dice cuándo se recibieron los primeros tornos y el primer material para enseñanza, que fue un consejo que les dio su primer capellán, Chávez, no recuerdo el nombre completo, pero no sé, es muy pequeño el libro de Antonia Vallejo, no llega a puntualizar que hubiera pensionadas. Dice que se manejan como escuela y colegio, pero no dice que las colegialas estuvieran de pensión como si están acá en esta zona del santuario. Sí había una zona de colegio. Según el plano hay una zona de colegio que resulta, me recordé por el plano, no viene como dato, pero viene por el plano. En el plano viene una zona de colegio que ocupa el lado más poniente del conjunto arquitectónico que haya sido el Beaterio de Santa Clara. Están lo más al poniente, como tiene huerta, pues un lugar frondoso, como tiene la sección especial de colegio, como tiene placeres. Si saben, los placeres son los baños de tina. Tiene gabinete, que quiere decir que tienen una biblioteca. Yo lo presenté en el Museo Regional en 2017 y como que se les hizo poca cosa describir las actividades a partir del plano. Está un departamento de dominicas, hay horno, hay salas, hay las casas de los empleados o mensajeros que tenían como los conventos también. Entonces, si hay una zona, supongo que desde allí empezaron a recibir a las colegialas de pensión y que sí, también, pues debió haber sido así porque entonces es el conflicto con el obispo que pretendía que los dos niveles, colegio y escuela, fueran gratuitos, pero ellas dijeron que no, que parte de sus constituciones les prohibían como acceder a las peticiones del obispo, entonces se mantenían, ese fue parte del conflicto, entonces se mantenían con el cobro a colegialas y fue permanente. Ellas empiezan a decir para aquella sede que empiezan a entrar llevando sus libros, muy interesante, llevando sus libros, llevando sus ropas, llevando su ropa de cama, haciendo donaciones. Y bueno, no es como nos han contado una congregación en bancarrota, porque una de las propiedades que tienen desde allá es la hacienda de Capacha y la mantuvieron toda la vida de la congregación. Y además no perdieron sus propiedades en aquel punto de la ciudad,
porque aunque dice que se les ocultaron en un momento, me imagino que después de los problemas de exclaustraciones de de la década de 1830, que tampoco se puntualiza mucho en Guadalajara, las volvieron a encontrar y pudieron recobrar los adeudos, pero están diciendo inclusive así textual que esas propiedades eran ranchos, eran alcaicerías, eran casas por la calle Penitenciaría. Yo no sé si lo está haciendo la identificación ella, porque me imagino que los documentos no la traen bajo esa denominación, pero está diciendo que en aquella zona muy al norte de lo que considerábamos que era el límite urbano marcado por este convento masculino del Carmen, ellas tenían propiedades y me imagino que es el entorno adecuado también para situar los placeres y la huerta, que era lo último que tenían ellas en aquella zona, ¿no? Que la pienso como el Parque Revolución y su arboleda y todo ese tipo de cosas. Incluso se queda en el imaginario popular porque la calle de Pedro Moreno, dicen algunos y otros dicen que la de Madero, siguió siendo hasta mediados del siglo XX denominada la calle de los placeres. Tanto que de niña yo recuerdo haberle preguntado a personas mayores qué significaba y muchos me dijeron que eran las canastas extendidas donde los zapateros del barrio ponían el zapato a la venta. Pero ya viendo los conventos michoacanos, ellos describen los placeres para monjas y colegialas que había en sus respectivas instituciones. Me emocioné. Gracias. No, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por estos indicios también de la vida cotidiana que son tan importantes como línea de investigación para explorar también para muchos de nosotros. Pues bueno, estamos acercándonos a la recta final. Me gustaría agradecer nuevamente a todos los integrantes que se conectaron puntualmente esta sesión. Un gusto ver a la doctora Elia Tedesco, a la maestra Lupita Candelas, a todos los que nos acompañaron. Y bueno, los esperamos el próximo 22 de julio a las 12 del día en hora de México. Y muchas gracias. Seguimos en comunicación y gracias a todos los que siguieron la transmisión por Facebook Live. Hasta pronto.